ayer lo hice de Sani 1, pero estaba bastante delicada de salud y si estoy hablando ahora pues me encasquetaron una inyección de esa y me vino la boca. Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora la columna 28. Terminamos ayer en la columna 27. ¿No ven? Entonces vamos a continuar con la columna 28. En la columna 28, que sería en este caso la 28 y la 29, lo que vamos a calcular es la cota de la cámara superior y la cota inferior. Cota superior que va a coincidir, como nosotros la tapa la hacemos coincidir con la cota del terreno, entonces la cota superior evidentemente va a ser la cota del terreno en donde vamos a colocar nuestra cámara. Por eso los perfiles son tan importantes. Y la cota inferior, vamos a ver cómo la calculamos. ¿Está bien? Ahora, hay algo que les quiero decir aquí y escuchen todo y grábenlo. En esta columna no es como en las otras. Cuando aquí decimos, por ejemplo, cota del tubo inicial y final, decimos que es la cota del tubo inicial coincide con la cota de solera del tubo que inicia el tramo. Y cuando calculamos la cota final, es la cota de solera final en el tubo, en la cámara que finaliza el tramo. Aquí esta es la única salvedad de que no es al inicio, no es la cota superior por ejemplo aquí, que sería la cota superior de la cámara que inicia el tramo y la cota inferior de la cámara que finaliza el tramo. No. Esta es la única columna que nosotros cuando calculamos aquí cota de cámara superior e inferior, lo hacemos, la superior y la inferior, lo hacemos para la cámara que inicia el tramo. ¿Está claro? O sea que cuando vamos a calcular la cota superior e inferior, en esta fila sería la cota superior de la cámara 1 y la cota inferior de la cámara 1. Cuando le toque la 2, es la cota superior de la cámara 2 y la cota inferior de la cámara 1. Para que les quede claro esto, porque eso es importante. Usted puede tener en ese ejemplo, bueno, ahí está, ¿para qué lo voy a dibujar? Aquí, fíjense ustedes, cuando nosotros calculemos esta fila, en este tramo, 1, 2, fíjense que es el tramo 1, 2 de cota de cámara 1 a la 2, nosotros vamos a calcular cota superior e inferior de la cámara que inicia el tramo. ¿Cuál es la cámara que inicia el tramo? La 1. Cuando calculemos el tramo 2, 3, que es este que está aquí, nosotros vamos a calcular cota superior e inferior de la cámara que inicia el tramo. En ese caso, la que inicia el tramo 2, 3 es la cámara 2. Ahora, la cámara 3, ¿cuándo vamos a calcular su cota superior e inferior? Cuando calculemos la alcantarilla principal en el tramo 3, 4, entonces la cámara que inicia el tramo es la 3, ahí calculamos su cota superior y su cota inferior. ¿Se entendió eso? ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Entendieron bien, no? Porque en las otras hemos calculado inicio y final del tramo. Aquí no. En este caso de la cota superior e inferior siempre es de la cámara que inicia el tramo. Cuando le toque iniciar el tramo la otra cámara, ahí la calculamos. Y así sucesivamente. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No se queden con dudas porque yo en el examen no aclaro dudas. Ustedes ya me conocen. Yo ahí ese no es el momento de aclarar dudas. Aquí este es el momento de que ustedes me pregunten todas las dudas que tienen. Y la determinación de la cota superior entonces sería la parte donde va a estar en el terreno, la parte de arriba. Claro, estamos hablando, si lo vemos en perfil, vamos a suponer que este es el tramo 1, 2. Aquí vamos a tener la cámara 1, para que entendamos lo que estamos calculando acá. Y aquí sale, continúa el otro tramo. Aquí vendría
Bueno, la cámara 3. ¿Está bien? Entonces, como nosotros, la cota superior de la cámara, o sea, la cota de la tapa superior, aquí vamos a tener una tapa, este es nuestro terreno, aquí vamos a venir acá, esta es nuestra tapa, y aquí vamos a venir acá, y esta es nuestra tapa. Esta es la cota de terreno, la cota de terreno. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cota superior de la cámara, esta sería la cota superior de cámara. Esta sería mi cámara 1. La cota superior de la cámara 1, ¿con quién va a coincidir? Con la cota del terreno en el punto de ubicación de la cámara. ¿De dónde sacamos esa cota de terreno? Del perfil. ¿Me entienden? Si no hay pavimento, es la cota de terreno. Cuando ya hay pavimento, como ocurre en Santa Cruz, hay muchos lugares que han pavimentado las calles sin tener alcantarillado por la presión social, entonces la cota superior en ese caso sería igual a ¿quién? A la cota de pavimento. Porque no podemos tener nunca una cota de cámara más baja porque se convierte en un bache, en un hueco. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos de la cota inferior de la cámara 1, estamos hablando de esta cota inferior de la cámara. Vamos a llamarle C sub S, cota superior de la cámara y cota inferior de cámara. ¿Se entendió? Ahora, en una fila, cuando calculemos la cota superior e inferior de esa fila, nos estamos refiriendo siempre a la cámara que inicia el tramo. Cuando la 2, que es esta que está aquí, cuando analicemos el tramo 2-3, la cámara 2 inicia el tramo. Ahí vamos a calcular su cota superior y su cota inferior. Y esta que, según el esquemita ese, es una alcantarilla, donde conecta con una alcantarilla principal perpendicular, cuando esté el tramo 3-4, entonces ahí la cámara 3 es la que inicia el tramo. Ahí se calcula su cota superior y su cota inferior. ¿Dudas? No hay dudas. No, ese es mi celular. Es una locura cualquiera mandar mensajes. Bueno, entonces, en la columna 28 vamos a colocar la cota superior de la cámara 1. Ingeniero, una pregunta. Toma la cota inferior desde la base de... Ahora vamos a... la cota inferior es la cota de solera, porque estamos calculando cota superior e inferior de la cámara. Va a ser, se toma como referencia la cota de solera de la losa de fondo. La cota de solera de la losa de fondo. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Pero lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí vamos a colocar la cota superior de la cámara. ¿Con quién va a coincidir la cota superior de la cámara? Con la cota de terreno que ya yo les había dado. Aquí se ve chiquito, pero es la cota 400. Porque coincide con la cota de terreno o con la cota de pavimento si es que ya está pavimentada la calle. ¿Está claro? Ahora, cuando iniciemos la cámara 2, ¿cuál va a ser la cota superior de la cámara 2? La cota del terreno, que es la 399,8. Ahora, cuando iniciemos la cámara 3, la cota va a ser la de la cámara 3, que es la 399,60. ¿Me entienden? Cuando calculemos la cota superior de la cámara. Siempre coincide con la cota del terreno en el lugar donde voy a colocar la cámara. Ahora, la cota inferior. La cota inferior, ¿cómo la vamos a calcular? La cota inferior de la cámara va a ser igual a ¿quién? A la cota inicial del tubo. Esta que está aquí, miren. La cota inicial la cota de solera, porque siempre vamos a hablar de la cota de solera inicial del tubo que inicia en esa cámara.
Entonces, ¿cuál es la cota inicial del tubo? En la cámara 1 es la 39910, que es esta cota de solera del tubo que inicia, que sale de la cámara. Y le voy a restar los 10 centímetros que yo separo la solera del fondo de la cámara, de la losa de solera de la cámara. O sea, la solera del tubo yo la separo 10 centímetros del fondo de la cámara. Es para poder hacer la media caña, como les expliqué. ¿Está bien? Y eso me va a dar la cota inferior de cámara que coincide con la cota de solera de la base de la cámara. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces aquí sería, en este ejemplo que estamos viendo acá, sería la cota superior que dijimos que era la 400 menos 0,10 que sería acá. Entonces sería en este caso a ver, Columna 24. De la cota del tubo. perdón, es la cota de solera del tubo, claro. Sería la columna 24, 399.10 menos los 0.10 me da la 399. ¿Está bien? ¿Siempre va a ser 0.10 o puede variar eso? Entre 0.5 y 0.10. Adopten 0.10 para que todos hablemos el mismo lenguaje. Generalmente te recomienda la bibliografía 5 centímetros 10. ¿Por qué? Es por esta razón. Mire. Usted tiene aquí su cámara, aquí tiene su tubo, aquí tiene su solera y aquí tiene su tubo. Ahora, en el interior de esta cámara, si la vemos en un perfil, yo voy a tener que colocar, este es el tubo, pero en el interior de la cámara voy a colocar una media caña. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendan? Aquí usted le pone, por decirle, unos apoyos que son unos taquitos, unos taruguitos que usted hace, se construyen in situ, que normalmente tienen 5 por 5, o sea, tienen 5 centímetros de largo por 5, de ancho por 5 centímetros de largo. Y entonces aquí usted le da 0,10 de alto. ¿Está claro? 10 centímetros de alto. Son lo fundes así, lo fundes y lo vas fundiendo todos los pedacitos esos. Y entonces tú llegas aquí, colocas ese pedacito y el tipo con una mocheta de tubo, se le echa un mortero de arena con cemento y el tipo encaja la mocheta de tubo para hacer la media caña. O sea que él encaja este tubo y aquí usted tiene ese apoyo, esos bloquecitos que se hacen de arena con cemento, no se hacen de nada. De manera tal que cuando él encaja y topa con esos apoyitos, ya llegó a la cota de solera. Si lo va a poner de 10 centímetros, lo hace de espesor de 10 centímetros. Si lo pone de 5, de 5. Te recomiendan entre 5 y 10. Entonces vamos a trabajar con 0 días. Y entonces ya cuando topa y orea o seque el material, antes que seque, se endure, lo sacan la tubería y te queda la media caña y ya es rellena con mortero de arena con cemento con formar, no sé cómo le llaman ustedes, nosotros le llamamos el hormigón cuando falta, quedan huequitos, le llamamos cucaracha, no sé cómo le llaman acá. ¿Eh? Cangrejera. Cangrejera. Eso. En mi país, cuando te quedan esos huecos, ya está lleno de cucaracha, pero bueno, es cangrejera, ¿no? A pesar de que no tienen mar, no hay cangrejos, entonces le ponen cangrejera. Y lo que hay aquí es cucaracha, ¿no es? Oye, nosotros ¿verdad? tenemos mar, que hay cangrejos, le decimos cucaracha. No, pero son terminologías.
Ya eso no es en el lenguaje técnico, es en el argot popular, ¿no es? Más popular que tenemos. ¿Entendieron, señores? Entonces, por eso es que para esta cota de solera le resta la separación para conformar la media caña, que son 10 centímetros. Por eso es que viene aquí y dice a la cota inicial del tubo, que es 399.10, le resto los 10 centímetros que debo dejar separado la solera del tubo de la solera de la losa, y eso me da 399. Aquí es 398.84, le resto los 10, me queda 398.74. Y ya tengo la cota superior e inferior de mi cámara. ¿Y eso por qué es importante? Porque ya eso me permite a mí dibujar mi cámara. ¿Está claro? Cuando yo vaya a dibujar mi cámara, yo voy a tener ya, por ejemplo, en esta cámara, vamos a quitarle el asiento, vamos a quitar la media caña. Yo tengo a mí mi cámara aquí, mi tapa, y entonces ya yo sé que tengo cuánto, esta cota. Tengo esta cota, que es la cota de solera del tubo, esta es la cota superior de la cámara, y tengo ya la cota inferior de mi cámara, la cota inferior. Entonces ya yo resto cota superior menos cota inferior y me da la altura de cámara, esta altura. Esa va a ser mi altura de la cámara. ¿Ven? Y ya voy armando mi cámara. ¿Cuánto tiene la cámara de diámetro? 1,20. ¿Cuánto debe tener la tapa que voy a colocar aquí? 0,60. 0,60. Y así ya voy armando mi cámara. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, que les recomiendo no se pierdan. Porque recuerden ustedes que está la tabla, la planilla, pero el lenguaje de nosotros, los ingenieros, sobre todo para la parte constructiva, ¿qué cosa es? Los planos. Entonces nosotros tenemos que levantar de esa planilla la información para construir nuestras cámaras. Y cuando pase los 5 metros, sea más profundo. No, cuando te pases de los 5, no te puedes pasar de los 5 metros. Y yo diría, no esperes a 5 metros para colocar una estación elevadora. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú llegas con 5 metros la cota de solera del tubo de llegada, de ahí para abajo tú vas a tener que calcular el volumen de bombeo, el volumen útil para bombear. Y entonces tu cámara la vas a enterrar y vas a tener cámaras de más de 5 metros. Entonces yo te más, se lo voy a poner para que ustedes lo vean también en ese caso. Normalmente entre 5 y 10 centímetros te dice. Yo les estoy diciendo que asumamos bien. Pero miren, imagínense ustedes esta cámara. Yo puedo tener una cámara que lleve una tubería, vista en planta, ¿no? Vamos a hacerla circular para que ya veamos la forma que tiene las cámaras. Por aquí puede llegarme una alcantarilla secundaria. Por aquí puede llegarme otra alcantarilla secundaria. Y supongamos que esta es una alcantarilla principal que la interrumpo para venir para acá. ¿Está claro? Entonces yo voy a tener aquí una cota de solera del tubo de llegada. Pero aquí voy a tener una cota de solera del tubo de llegada, que no tienen por qué ser iguales. ¿Entienden? Probablemente las principales son más enterradas que las secundarias, porque nunca puede quedarme la secundaria por debajo de una principal. Y aquí voy a tener otra cota de solera del tubo de llegada. Entonces, aquí me va a salir con una cota de solera del tubo de llegada. ¿Cuál va a ser la cota de solera de aquí, en esta cámara? ¿Cuál va a ser? Bueno, la cota superior de la cámara, va a ser igual, la cota superior de la cámara va a ser igual a la cota del terreno en ese lugar. ¿Está bien? Pero ahora,
Yo tengo aquí, estas llegan, y entonces quien me va a gobernar ahí mi cota de solera de tubo de salida, ¿quién va a ser? La cota inferior de la cámara. ¿Quién me va a gobernar ahí? Es la que me va a imponer la cota de solera de mi cámara, la cota inferior. El tubo que sale. ¿Entiendes? Entonces va a ser a la cota de solera de este tubo que sale menos 10 centímetros, y eso me va a dar la cota de solera de la cámara. ¿Me copiaron, no? Eso. O sea, se aplica el mismo principio, pero cuando tengo yo una cámara con varios ingresos e inclusive con varias salidas, porque puede darse el caso, entonces siempre voy a utilizar como cota para el cálculo de la cota de solera de mi cámara, la cota de tubo de salida más bajo que tengo, que sale de la cámara. ¿Me están copiando? Eso es. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Por eso les digo, es un trabajo, señores, que es de mucho cuidado. Tiene que tener usted los 5 sentidos cuando está haciendo un proyecto. Y preferiblemente si tiene un socio al lado. ¿Está claro? Porque 2 cabezas piensan más que una, 2 ojos o 4 ojos ven más que 2. ¿Me entiende? Entonces siempre usted tiene que tener alguna persona que lo ayude para que... Porque llega un momento en que estamos hablando nada más que de una cámara. Imagínense cuántas cámaras tiene la red, se llega a marear, en un momento se marea. Hay veces que usted tiene que parar. Si lo está haciendo solo y ya está medio turumba, párelo, déjelo y vuelva a coger en otro momento con la cabeza fresca. ¿Está bien? Entonces por eso yo le decía que estos proyectos son proyectos muy laboriosos y se van a encontrar en el medio, se lo digo por experiencia propia, de que la gente no le va a valorar el trabajo que usted hace. ¿Entiendes? Y yo he tenido proyectos que me han querido tener. Yo cuando viene alguien ya a pedirme una cotización, yo lo que le digo es cuánto tú dispones para pagar por ese trabajo, para que no perdamos tiempo. Claro, los otros días llegó un amigo mío, un ex alumno mío, pero muy amigo mío, ya graduado ya hace rato, y quería que le hiciera todo lo que es el desagüe, el tratamiento de una chanchera. ¿Una duda hasta ahí? ¿No hay duda? Bien. En la columna 30, o 29, perdón, bueno, en la 29 calculamos la cota inferior, que ya lo vimos. Ya vamos a la columna 30, donde nosotros calculamos la velocidad parcial. En esta columna 30 yo le puse las fórmulas que les enseñaron a ustedes, para que vean que se puede usar o las fórmulas grandes o el gráfico de relaciones hidráulicas. Pero yo, para mí, hubiese sido más simple, pero como se los estoy haciendo de una manera didáctica para que ustedes puedan entender lo que les enseñan y lo que no, porque los otros no se lo enseñan, sin vergüenza. Ustedes le enseñaron que si usted tiene esto, este es mi eje y yo tengo un nivel para calcular la velocidad, porque la velocidad que voy a calcular ahí es la velocidad parcial del flujo para el tirante parcial, porque mi tubería no trabaja llena. Entonces yo puedo, usar o la fórmula que ustedes le enseñaron, que es esa que le tengo puesta ahí, o podía usar el gráfico de relaciones hidráulicas, donde por aquí tengo Y sobre D y por aquí me da la velocidad parcial entre la velocidad para la tubería llena. Ojo, hay algunos ábacos en que usted encuentra B sobre B sub 0. El B sub 0 es 100, es como para el tubo lleno. Hay gráficos que lo encuentran, ábacos, que es el mismo gráfico, ábaco, solo que le cambian, en vez de B 100, le ponen B sub 0. El B sub 0 es el equivalente a B 100. Y yo tengo una curva aquí que es de velocidad. Yo puedo sacar para varios puntos XY, meterlo por ejemplo, en el S, el ajuste de curva, y buscar cuál es la ecuación que me da el mayor, y va a ser una ecuación más sencillita que esa. ¿Me entienden? Pero aquí yo les puse esto para que ustedes vean que pueden usar indistintamente
ambos métodos, el analítico y el gráfico. Entonces, si ustedes sustituyen en la ecuación, la grande, dice que es D sobre 4, este 4 sale del ajuste, entre 100, el diámetro, yo lo divido entre 1000 aquí, perdón, porque recuerden ustedes que el diámetro cuando lo calculamos lo pusimos en milímetros, se recuerdan, ¿no? 150, 200, 250. Y esta unidad me va a salir la velocidad, que eso es importante, en metros por segundo. Entonces yo tengo que transformar esos milímetros de diámetro a metros. Por eso lo divido entre 1000. Es lo mismo acá. Esto que está aquí es la relación Y sobre D, que esa relación es la que calculamos en la columna 27. La voy a utilizar el 0,42 aquí y aquí el 0,62. Esto es Y sobre D y este es el coseno, que es el del ángulo que forma, ¿cómo se llama esto? Las líneas que unen el nivel del agua. ¿Está claro? Y es coseno la menos 1 de 1 menos 2 sobre Y sobre D, donde Y sobre D sigue siendo este valor. Y todo eso elevado a la 2 tercios. Y esto yo lo divido en 3000, ¿por qué? Porque la pendiente, si ustedes se recuerdan, allí la multiplicamos por 1000, para que no nos saliera una columna muy ancha. Ahora aquí la tengo que transformar a fracción dividiéndola entre 1000. Si allá no multiplico por 1000, aquí no lo divido entre 1000. ¿Está bien? Entonces, esto, evidentemente, que de aquí ya yo puedo sacar mi velocidad parcial. ¿Por qué? Porque conozco el diámetro, conozco la pendiente y conozco la relación Y sobre D. ¿Está bien? Entonces, eso tiene ya la planilla y te lo calcula como tal. ¿Está claro? Bueno, en esta columna, donde estamos calculando la velocidad parcial del flujo, ¿qué es lo que nos dice la norma que tenemos que chequear? Que la velocidad parcial del flujo, lo ideal es que sea mayor a 0,6 metros por segundo, que es la velocidad de autolimpieza, y que además sea menor a la máxima que recomienda la norma, que son 5 metros por segundo. ¿Está claro? Entonces yo debo chequear de que en todos los tramos se cumplen estos requisitos. Ahora, como el criterio que nosotros utilizamos en el sistema simplificado, a diferencia de la norma americana, que el criterio o el sistema convencional que utiliza como criterio de diseño la velocidad, en el convencional sí se tiene que cumplir que en todos los tramos la velocidad sea mayor que 0,6. Pero en el simplificado, que es el que nosotros estamos aprendiendo, los investigadores dicen que tú puedes aceptar ciertos tramos donde la velocidad sea menor a 0,6, no cumpla, siempre y cuando en ese tramo tú garantices que tu fuerza atractiva sea mayor a 0,10, en el caso del resto de los tramos, y en los tramos iniciales mayor o igual que 0,06 kilogramos por metro cuadrado. ¿Está claro? O sea que puedes aceptar tramos con velocidades menores a 0,6 siempre y cuando tu fuerza atractiva cumpla con el mínimo recomendado. ¿Está claro? Lo ideal sería que todos los tramos la velocidad sea mayor a 0,6. ¿Por qué? Porque con la velocidad mayor a 0,6 nosotros garantizamos que el 100% de los sólidos que ingresen a la red van a llegar a su destino final, que es la planta de tratamiento. La diferencia con la fuerza atractiva es que dice que al menos el 90% de los sólidos que ingresen van a llegar, o sea que hay un 0,10 que se puede ir quedando en los tramos. ¿Está claro? Pero eso lo hacen para economizar. ¿Alguna duda hasta ahí? En caso de que no se cumpliera, por ejemplo, con la velocidad, y usted lo quiere obligar a que la velocidad sea mayor a 0,6, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, si es menor que 0,6 y queremos aumentar la velocidad, disminuir diámetro. Porque disminuimos área, aumenta velocidad.
Pero en los tramos iniciales, por ejemplo, no podemos disminuir diámetro porque estamos empezando con el mínimo que es 150. En esos casos no queda otra que ¿qué? Que aumentar pendiente. Recuérdense ustedes que solo nosotros podemos cambiar estas dos tuberías, estas dos variables, la columna 22 y la columna 23. Solo podemos jugar dentro de las 40 con estas dos. Entonces, por ejemplo, si estamos en un tramo inicial, donde mi diámetro es 6 pulgadas, 150 milímetros, que es el mínimo. Si no se cumple la velocidad y yo quiero variar el diámetro para que aumente la velocidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Disminuir el diámetro para disminuir el área, aumentar el tirante y con ello la velocidad. Pero en ese tramo no puedo hacer eso. Entonces solo me queda nada más la alternativa de aumentar la pendiente. ¿Entiendes? Eso es lo que pasaba por eso la norma americana dice que debes garantizar la velocidad, pero ya te estás enterrando porque estás aumentando tu pendiente desde el inicio. Y eso lo vas a arrastrar hasta el final. Entonces, ¿qué surge? El método simplificado que acepta sobre todo estos tramos iniciales que son los demás problemas, donde no se cumpla con la velocidad que sea mayor o igual a 0,6, por lo menos que tú garantices que la fuerza atractiva en ese tramo, con dificultad en la velocidad, aumente por encima de 0,10 o 0,06 en los tramos iniciales. ¿Se entendió? ¿Ven cómo todo tiene una lógica? Yo se lo fui explicando, pero ahora ya estamos viendo en la parte práctica cómo es la lógica de esos conceptos. ¿Dudas hasta ahí? Bien. En la columna 31 vamos a calcular la velocidad crítica. En el caso de Santa Cruz, donde nosotros tenemos una topografía llana, nunca va a ocurrir que la crítica va a ser mayor que la velocidad parcial del flujo. Ahora, ¿dónde sí puede incrementarse la velocidad crítica con relación a la velocidad parcial? En topografía llana, donde se acelera el agua y el tirante baja por debajo del tirante crítico y entonces la velocidad se hace crítica. Eso es donde único van a tener este problema. En Santa Cruz o topografía llana, estos nunca van a tener dificultad. Pero bueno, nosotros lo demostramos calculando en la columna 31 la velocidad crítica. Entonces, la velocidad crítica la calculamos por esta expresión que nos recomiendan, que dice que la velocidad crítica es igual a 6 veces la gravedad por el radio hidráulico parcial. Por el radio hidráulico parcial. Que nosotros, lógicamente, es el radio hidráulico que le corresponde al área parcial. O sea, el área parcial dividido el perímetro parcial. Entonces, ese radio hidráulico nosotros lo calculamos en la columna 37. Ya vamos a ver cómo lo calculamos en esa columna. Es el mismo que utilizábamos para otro parámetro que calculamos. ¿No ves? Entonces, la gravedad es 981 y el radio hidráulico parcial lo vamos a obtener en la columna 37, que hoy lo vamos a ver y lo vamos a aprender cómo se calcula. ¿Está bien? Recuérdense, les repito, el Excel puede dejar columnas cuando le falta información y calcular el resto. Y después viene con el dato y termina de calcular la columna incógnita. ¿Está bien? Bueno, en este caso, cuando calculamos la velocidad crítica, la norma nos dice que la velocidad de circulación del flujo en la tubería tiene que ser menor que la velocidad crítica. ¿Por qué? Porque las velocidades críticas les va a dar velocidades muy altas. Son velocidades muy grandes. Y nosotros tenemos una limitante de 5 metros por segundo. Entonces debemos garantizar que en nuestros tramos la velocidad sea menor que la crítica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos velocidades críticas, a ver, les recuerdo un poquito de la hidráulica. Usted tiene, vamos a suponer que este es su tubo. Actúa como un canal porque es con flujo libre. ¿Está claro? Entonces, usted va a tener aquí una velocidad normal. La velocidad
normal de circulación. Por encima de ello, esta es la Y, el tirante normal. Vamos a hablarlo en tirante normal. Usted va a tener el tirante de circulación y por debajo de ello usted va a tener, ¿qué cosa? Todo lo que ocurre acá abajo, una Y, un tirante crítico menor a ello. Entonces, cuando nosotros tenemos este tirante, que tenemos el tirante crítico, eso nos va a generar una velocidad crítica, que son características de tirantes pequeños y velocidades altas. Entonces, esas velocidades altas, imagínense que ingrese por una cámara destapada, ingrese un pedazo de palo. Cuando a esa velocidad llegan, tocan con la tubería y la pueden romper. Entonces, por eso es que nosotros siempre debemos procurar que nuestra velocidad siempre sea menor que la crítica. ¿Está claro? Ahora, de no cumplirse, la condición que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? En este caso, para desacelerar el flujo, perdón, tenemos que disminuir nuestra pendiente. ¿Me entiendes? Disminuir nuestra pendiente. ¿Para qué? Para aumentar la velocidad y que no se vaya por debajo de la crítica. Y con ello protegemos de daños estructurales de nuestro sistema. Entonces, dice que, y para ello, o variamos diámetro o variamos pendiente. Entonces, en este caso, lo ideal sería, ¿qué cosa? Disminuir pendiente. Porque cuando usted disminuye pendiente, aumenta velocidad. Disminuye velocidad. Bueno, se debe recordar que la norma dice, sobre todo previendo en topografías accidentadas como en La Paz, ustedes ven las calles de La Paz, son terribles, la inclinación que tienen. Entonces, previendo eso, la norma dice que usted puede aceptar en esas condiciones topográficas algunos tramos donde la velocidad de circulación sea menor que la crítica, siempre y cuando la relación Y sobre D esté aproximadamente el tirante ocupe la mitad del diámetro y exista una buena ventilación en la zona donde va a aceptarse esta condición. ¿Qué quiere decir? Que tenga una buena ventilación y todos los domicilios donde se conectan las acometidas que estén bien ventilados. Esa es la única excepción para poder aceptar tu velocidad menor que la crítica. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. En la columna 32, que ya empezamos los cálculos adicionales, son los cálculos que vamos a usar sobre todo en la etapa que hemos concluido de cálculo. Vamos a calcular la relación que hay entre el caudal parcial y el caudal para la sección llena. Entonces, para calcular eso, nosotros vamos a decir, el caudal parcial, ¿quién es, señores? ¿Quién es Q? Caudal parcial. Estudien, después salen mal y dicen, el cubano con examen difícil. ¿Cuál es el caudal parcial? Claro, el caudal de cálculo que obtuvimos para cada tramo. ¿No ven? Es que si nos daba menor que 2, asumíamos 2, y si nos daba mayor o igual que 2, nos quedábamos con el valor. Ese es el caudal de cálculo. Ese es un dato que ya nosotros tenemos calculado en la columna 20, ¿no? Eso es. Ahora, me están diciendo caudal parcial entre caudal para la tubería llena. Y el caudal para la tubería llena yo lo calculo por la ecuación de Manning, que dice que es 1 sobre n, donde n ¿quién es? Sí, pero la rugosidad, pero ¿qué valor adoptamos nosotros acá en 0,013? Ojo, 0,013, porque ponen 0,13, 0,013 y después está mal el cálculo. ¿Está bien? El área de 100, ¿quién es? Es el área de la tubería llena, pi de 2 sobre 4. ¿Está claro? Pi de 2 sobre 4. Mírenlo aquí. Pi, bueno, ya esto está modificado, pero aquí está el diámetro
y tendría que estar sobre 4, pero ya está modificado, está subido acá arriba, ¿no? Porque no puedo poner todo eso ahí, porque los atibordos. ¿Quién es el radio hidráulico de 100? Donde D quién es el diámetro de la tubería, del tramo que estoy calculando. Y lo divido entre 1000 porque el diámetro lo expresamos en milímetros y lo tengo que llevar a metros para que mi velocidad esté en metros por segundo. Ahora, el radio hidráulico de 100, ¿a quién es igual? A D sobre 4. El radio hidráulico de 100 es D sobre 4, el diámetro del tubo entre 4. Eso lo tienen que haber enseñado en la hidráulica. Por eso es que aquí dice que es el radio hidráulico, que ya está todo mezclado, es el diámetro entre 4. Lo sustituyen ahí como el diámetro entre 4. Aquí lo calculamos. De todos modos, el de aquí lo va a llevar allá. Pero aquí lo calculamos y si ustedes se fijan en la columna 40 es D sobre 4. Bueno, y la pendiente elevada a la 1/2, donde es, ¿qué pendiente es? Es la pendiente del tubo. ¿Lo ven? Y lo dividimos entre 1000 porque la pendiente la expresamos allá en milímetros. ¿Entienden? Entonces, para llevarla a metro, para transformarla a fracción, como la multiplicamos por 1000 allá, aquí la tenemos que dividir entre 1000 para llevarle esa pendiente a fracción. Si usted resuelve todo esto y va resolviendo de a poco llega a esta ecuación que está aquí. Donde aquí la columna 32, que es la que estamos calculando, es igual a la columna 20, que es donde tuvimos el caudal, multiplicado por esto, que esto sale de pi, 4, todo lo que está metido en el medio, dividido pi, bueno, aquí no está ni todavía dividido entre pi. Esto se podría haber dividido aquí y ya te tienes este otro valor. Columna 22, que es la columna donde nosotros tenemos el diámetro entre 1000 elevado a 8 tercios, y la columna 23, que es donde calculamos la pendiente entre 1000 elevado a la 1/2. Y eso es la formulita que tiene ahí su columna y directamente le da qué cosa, la relación Q partido por 100. ¿Está bien? Entonces, en la columna 33 calculamos el área para la tubería llena. Y el área para la tubería llena es igual a pi de 2 sobre 4. D lo dividimos entre 1000 para transformarlo de milímetro a metro. Y ojo con esto, aquí el diámetro que tenemos que utilizar es el diámetro que le corresponde a cada fila, a cada tramo. ¿Está bien? Y es el que obtuvimos en la columna 22. ¿Está bien? Y ya de ahí tranquilamente obtenemos el área para la tubería de 100. Ahora, en la columna 34 vamos a obtener el perímetro para la tubería llena. Y el perímetro para la tubería llena es igual a pi de 2 sobre, pi por D, donde pi es 3,1416 y D es el diámetro, que como lo tenemos allá en milímetros, lo dividimos entre 1000 para llevarlo a metro. Y eso me va a dar mi perímetro en metro. En la columna 35 calculamos la velocidad para la tubería llena. Que fíjense ustedes, esta velocidad para la tubería llena la calculamos por Mani, donde dice que es 1 sobre N, y esto que está aquí, ¿qué cosa es? El radio hidráulico a la 2 tercios, que ya dijimos que el radio hidráulico para la tubería llena es D sobre 4, y por la pendiente a la 1/2. Aquí sustituimos el punto 013, que es la N. La columna 22 fue donde tuvimos el diámetro, lo dividimos entre 1000 para llevarlo de milímetro a metro. Y el 4 que está dividiendo por ser el radio hidráulico a la 2 tercios. Y la pendiente es la columna 23 dividido entre 1000, porque ahí la pendiente la multiplicamos por 1000, aquí la dividimos entre 1000 para llevar la fracción elevado a la 1/2. Y ya de esa manera obtenemos la velocidad de 100. Ahora, en la columna 36 vamos a calcular el caudal para la tubería llena. Como ya tenemos
el área de la tubería llena en la columna 33 y la velocidad por continuidad podemos calcular el caudal, es igual al área de la tubería llena por la velocidad de 100. Y como esto me va a dar en metros cúbicos por segundo, lo multiplico por 1000 para transformarlo a litros segundo. ¿Alguna duda hasta ahí? Ingeniero, la columna 35 también se puede calcular con el gráfico o no? Ah, lo puedes calcular, claro. Como tú conoces, a ver, has calculado la velocidad parcial. Ah, bueno, mira aquí, en la 38 tú calculas V sobre V100. Y eso te va a dar un valor y lo multiplica y te da la velocidad de 100. Si lo divides, el valor que te da aquí por este, te da la velocidad de 100. Todo lo puedes calcular del gráfico. Todo lo que sea parcial y tubería llena, lo puedes calcular del gráfico. Caudal, velocidad, radio hidráulico, ¿está claro? Todo eso lo puedes calcular. Y perímetro, todo eso lo puedes calcular del gráfico. Bueno, en la columna 36 vamos a calcular, bueno, el caudal de 100, que multiplicamos el área para la tubería llena por la velocidad y me da directamente el caudal para la tubería llena. ¿Está claro? En la columna 37 vamos a calcular el radio hidráulico parcial. ¿Está claro? Ahora, yo puedo del gráfico calcular la relación que hay entre el radio hidráulico parcial y el radio hidráulico de 100. Entrando con mi relación Y sobre D, voy a la curva del radio hidráulico y aquí puedo obtener R parcial entre R de 100. Eso yo lo hago en la columna 39, donde yo le voy a dar, donde yo puedo, aquí le doy otro artificio matemático de las hidráulicas que seguro ustedes no lo conocen, ya lo vamos a ver.